conmemorar varias cosas. Entre ellas, una de las actividades que se avecinan es el tema del Día de la Hispanidad, antes conocido como el Día de la Raza y así sucesivamente. Entonces, bueno, también el 21 se va a conmemorar la caída de Tenochtitlán, los 500 años precisamente. Pero bueno, más allá de todas estas conmemoraciones, pues hoy nos acompaña alguien consentida de este programa, Sara Díaz. Qué gusto tenerte. Muchas gracias. De verdad, qué bueno que estás aquí nuevamente compartiendo micrófonos en tú cómo lo dirías. Y pues así, en ese tono, ¿tú cómo dirías ese tema de la hispanidad? Híjole, es que a mí me da como por el tema histórico, dijera mi Ajá. abuelita, mujer histórica, entonces pues tengo que empezar como con el tema histórico. Ajá. Y bueno, pues empezamos. Sería muy interesante podernos poner, vamos a hacer un viajecito en el zapato de los españoles. Venga. Yo los invito a que todos así como que nos pongamos en ese lugar. Y vamos a imaginarnos una España que ya trae un atraso económico frente a las potencias como Inglaterra, como Francia, que ellos ya están más o menos en el asunto de entrarle al tema de la industrialización. España sigue siendo medieval. Y quiere mantener los reyes, las reinas, las coronas, los cetros, los feudos, a pesar de que son nación. Entonces, la corona empieza a caer obviamente por la competencia con las, con las potencias, y pues resulta que hay por ahí un señor llamado Américo Vespucio que sabe hacer planos, que supone que hay algo más allá de lo que creemos, que tiene mucho interés económico y político de encontrar a la India, de encontrar las tierras indias. Y empiezan a hacer propuestas para hacer una construcción que les permita llegar a esas tierras, ¿no? Les recuerdo que en la época medieval los comerciantes pasaban con una cosa que se llamaba exhorto. Entonces, siéntense príncipes y princesas todos, imagínense que llega un cuate así con un papelito doblado, que eran de cuero en ese tiempo, no había papelito. Entonces, ese exhorto les daba permiso de pasar de un feudo a otro. Dicen las malas lenguas, entiéndase Marco Polo, que él ya había llegado a la India, ¿no? Entonces, cuando ya había llegado a la India, pues ya tenía como conocimiento de que había unas tierras más lejanas y que había unos lugares más allá que podían ofrecer cosas distintas a lo que se conocía en Europa. Así es. La corona venía cayendo, estrepitosa y apresuradamente. Y un muchacho joven, aventurero, con ganas de conquistar el mundo, miren que sí los hay, le propone un viaje para encontrar las Indias. Y la corona dice, híjole, tengo como 3 pesos, porque ni creen que dijo la corona, ay, sí, claro que sí, chequera, adelante. No dijo eso, dijo, a ver, Dios mío, vamos a sacrificar los 3 pesos que nos quedan, pero este cuate se va. Claro. ¿Y qué creen? Que se fue. Eso es todo. Nada más que tenía un poco de problemas con la ruta. Yo creo que era un poco como disléxico, como acá tu servidora que le dijiste metro Eugenia y apareció el metro quién sabe qué. Algo así, lo sabemos, ¿no? Y no está en esa ruta tan calculada, porque si hoy día es difícil calcularlas. Bueno, los aviones son una maravilla, pero es difícil calcular una ruta, sobre todo de Tlaniacán. Es complicado. Entonces, calcula la ruta y se pierde. Y en esa pérdida, en ese dilema tan fuerte encuentran lo que nadie se esperaba. Entonces, por eso yo no soy partidaria de decir, digo, es horrible que hable de mí, ¿verdad? Muchos dirán que no les interesa mi opinión, pero yo digo que por qué vemos esta parte como que llegaron a matarnos, pobrecitos de nosotros. Digo, o sea, sí, es innegable lo que sucedió, pero era un cuate, o sea, Cristóbal Colón era un cuate soñador, aventurero, y con muchas carencias que lo aventaron. Yo siempre digo que el hambre te avienta, Miguel, no sé tú qué piensas.
el hambre te avienta a hacer cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, Colón se pierde Uh-huh. y encuentra una isla del continente americano. Uh-huh. Y wow, ¿qué crees? Que ni siquiera lo sabía cómo traducir. Claro. Porque además todos pensamos que llegaron y dijeron, a ver, ustedes autóctonos, háganse para allá y yo para acá. No, o sea, él mismo no sabía qué se iba a encontrar. Uh-huh. No había forma de comunicación. Sí, claro. Eran pocas personas en un barco para enfrentarse Uh-huh. a lo que había en tierra, ¿no? Vamos a ver un poco la perspectiva diferente. Uh-huh. Y entonces los reyes allá en España así de shalala, shalala, ya, y ahí limándose las uñas y sin saber nada, pero con las joyas de la corona empeñadas en la misión de un joven soñador. Yo por eso admiro mucho a la gente que tiene fe en los jóvenes que se avientan. Digo, yo no soy joven, me aviento como el Borrás, pero que se avientan, ¿no? Apostarle un poco al tema de este rollo emprendedor, de este rollo de voy hacia allá, me aviento, de este rollo aventurero que podría sonar hasta descabellado, uh-huh. pues España le salvó la vida. Claro. España le salvó la vida. Y a nosotros no. Uh-huh. Ese es el problema. Ajá. A nosotros no nos salvó la vida. Así es. Pero de 1492, que se canta el descubrimiento de América, 1524, que estamos uh-huh. hablando de la conquista de México, uh-huh. hay un siglo de diferencia. Es correcto. Y una lista enorme de expedicionistas que llegan a América, a diferentes partes de América. Por eso es que América se construye en muchas partes de manera muy similar, pero en otras partes colateralmente diferentes. Uh-huh. Cuando hablamos de hispanidad, estamos hablando de los países que fueron o que de una u otra manera están dentro del habla española. Así es. Sin embargo, América se descubrió completa uh-huh. y también llegaron a Estados Unidos. Es correcto. Fíjate que hago un paréntesis ahí. Me estaba acordando, por ahí se menciona de visitas previas de John América, por ejemplo, ¿no? Que es el que entre los historiadores luego no se ponen de acuerdo si América es por John América o por Américo Vespucio, ¿no? Porque ya había un antecedente inglés. ¿Sí? Y hay otros que señalan esa versión de la presencia de vikingos, etcétera. Entonces hay una gama, ¿no? de gente, y me recuerdas un pasaje del libro El espejo enterrado de Carlos Fuentes, donde señala precisamente una parte que a mí me conmueve mucho. Cuando están los 500 soldados, casi 500 soldados frente a Cortés ahí en la Veracruz, y le dicen, oye, nos están matando, nos están acabando. Entonces ese tema de que ellos nos deshicieron, nos terminaron, bueno, fue posteriormente, pero el inicio, como la vez pasada platicábamos, no era tan simple, ¿no? Entonces él dijo, señalando a Carlos Fuentes, ¿no? Dice Cortés, pues enterremos a nuestros muertos de noche para que piensen que somos inmortales, o sigan pensando que somos inmortales, ¿no? Y le dicen, oye, pues regresemos. ¿Cómo? Pues ahí están las naves. Dicen, no, ya las quemé. Entonces, eso que tú mencionas... que además, perdón que te interrumpa, es tomado de Alejandro Magno. Exacto. Acuérdate que Alejandro Magno dijo, quemen las naves y a ver quién se regresa. Y luego se quejan de que uno anda quemando las naves para seguir adelante. Exacto. Entonces, pero fíjate que es interesante porque finalmente, como tú dices, es esa visión de lograr algo, de querer algo. Así es. Arriesgando todo. Todo. ¿No? Porque finalmente... ¿qué le quedaba? Les quedaban sus vidas. Y era la que te ponían en juego. Y es lo que dijeron, aquí está mi capital. Y es lo que pongo. Y les funcionó por lo que tú gustes y mandes, ¿no? Entonces, perdón, pero... No, al contrario. Entonces, fíjate, de entrada venimos, y digo venimos porque a la conclusión de este programa ya vamos a entender que venimos, ¿no? De entrada venimos de una parte emprendedora, de una parte aventada, altruista, retadora a los paradigmas existentes de ese momento. Y por otro lado,
toda la belleza y riqueza que había aquí. Exacto. Y entonces empecemos a hablar de la cosmovisión. Me quedé yo hace un momento en que América es todo América, es correcto. no nada más México ni nada más la parte española, ¿no? Cuando España llega a América, obviamente también vienen seguidos por franceses inmediatamente, por ingleses inmediatamente después, y por algunas partes. Fíjate que esto es muy curioso. Los portugueses estaban igual de ahogados que los españoles, y también arman sus naves y llegan. Así es. Y llegan. Entonces, América es completo de Groenlandia a la Patagonia. Así es. Y yo creo que hasta más abajito los pingüinitos también son parte de América. Entonces, es un poco sordo ver, por decirlo de alguna manera, nada más ver la historia de hispano, de la historia de la hispanidad. Hay realidades diferentes. El continente se parte en tres principalmente, no quiere decir que todos, ¿no? Se parte en tres. Uno, la parte inglesa, que funda Norteamérica, la parte hispana, que queda hasta las Guyanas, con las Guyanas francesas, pero luego se extiende hasta Argentina y la Patagonia, pero tenemos Brasil, así que es de Portugal, pero a Portugal llega Italia, digo a Brasil, ustedes disculpen, Portugal. A Brasil llega Italia, mucho italiano, llega español y llega inglés. Y entonces tenemos que en Argentina también llegan los ingleses, por eso están peleando las Malvinas. Las Malvinas, bueno, se estaban, no sé hoy día cómo vaya ya sigue el conflicto. Doña ya diplomático. Sí, ella sabrá, ¿no? Qué bueno que es diplomático, porque luego las personas ni enteradas están y ya andan los catorrazos por la calle. Entonces, bajo este paradigma, América es una y es completa y se descubre completa. Podemos hablar de un hecho histórico que es la llegada de Cristóbal Colón, pero lo demás era inmediato. Y entonces podemos hablar, ahora sí, si me permites, de cuál era la cosmovisión europea y cuál era la cosmovisión americana. Vamos a hablar de sociedad, porque además ese es mi tema, no la historia. Entonces, cabe mencionar. ¿Qué hacía la sociedad española? La sociedad española tenía una construcción muy fuerte, firme, conservadora, dominante de el rey, la reina, los emperadores, las emperatrices, una corte a la que se le rendía culto, tributo, porque eran designados por el poder de Dios. Exacto. ¿Sí? ¿Qué tenía América? Y aquí yo los voy a invitar a todos a leer el libro de Pablo Moctezuma Barragán, muy querido amigo mío, a quien le mando un abrazo, Pablo, en donde nos descubre, Pablo en este texto que se llama Moctezuma y el Anáhuac, nos descubre, bueno, ya temas de la conquista, pero nos habla del México prehispánico, y un México prehispánico que incluso estamos en un punto bien diferente de la propia interpretación que nos dieron. Y ahora sí, ahí voy con la parte densa de esto, espero que todos me entiendan. Si no, manden un mensajito y díganme que me calle, puedo hacerlo. Aquí que el Señor nos ilustre. Entonces, fíjense, Europa tenía esta forma tradicionalista, reyes, reinas, emperadores, cuestiones de poder que eran designados pues a partir de la imagen del designio divino de Dios. Para ellos, por ejemplo, su cosmovisión o su construcción de la naturaleza tenía que ver justamente con dominar la naturaleza, ¿no? Dominar el maíz. No estoy hablando de agarrar un elote y ponerle una silla y darle de latigazos, no. De lograr generar estos plantíos de tiempo que pudieran producir la alimentación que ellos requerían. Dominar la naturaleza con la revolución industrial se convierte entonces en un tema bien diferente. ¿Por qué? Porque ahora dominar la naturaleza era aventarle concreto, aventarle fábricas, aventarle metal, matar las plantas, deshacernos de los bosques y civilizar. El concepto de civilización tenía que ver de alguna manera, tenía una conexión directa con la destrucción del entorno natural. Esa es la realidad que ellos vivían. Perfecto. ¿Cuál vivíamos nosotros? ¿De este momento? A ver. Pues de este momento, yo creo que la cosmovisión, más allá de lo que Jesús A. Rodríguez quiere plantearnos ahora, bueno. era una parte donde el maíz era como el origen
y la preservación y continuidad de la vida. De ahí que le daban toda la importancia, porque además ver germinar es esa parte de fecundación, la tierra madre es fecunda, es próspera, y en esa línea es como se da la alegoría de esa reproducción de la mujer, de la humanidad, y esa reproducción de la tierra y la continuidad de esa humanidad. La cosmovisión de los indígenas era hermosa. Uh-huh. Era vivir de acuerdo con la naturaleza. Uh-huh. Era vivir de acuerdo a un conjunto de valores duales. Había luz y había oscuridad, uh-huh. había hombre y había mujer, había tierra y había fuego, había aire y había agua. Y todo era una dualidad, y que no siempre, que se entienda dualidad como algo complementario y no como algo contrapuesto, como en el caso precisamente de cómo se veían las Europas del mundo. Todo correcto. Era contrapuesto. Uh-huh. Aquí todo era una parte como de más comunión. Uh-huh. Y voy a poner algunos ejemplos. La mayor parte de las culturas prehispánicas, de los datos que tenemos, no destruyeron su entorno para construir sus pirámides. No, incluso está perfectamente planeada con las corrientes del aire. Así es. Con el sonido. Oye, es qué impresión correcto. Cuando llegas a Teotihuacán y te dicen hoy cantar al cenzontle, ¿no? Y aplauden y se oye la réplica. O sea, tenían un conocimiento tan profundo de la natural que podían manejar todos estos elementos de una manera muy sutil y muy impresionante, porque es impresionante hoy día, sigues yendo y te impresiona. Que es algo que le impresionó, de hecho, a España, precisamente al español, cuando llega y ve en vivo la Rosa de los Vientos, uh-huh. ¿no? Entonces, es ahí, en ese sentido, como se da la propuesta. Entonces, yo creo que es bien interesante esto que tú planteas, porque bueno, no es lo mismo ver en una cartografía norte, sur, este, oeste, a vivirlo, a sentirlo, ¿no? Porque de pronto escuchas el canto del viento haciendo eco los árboles, haciendo eco los mismos pájaros, y se convierte en esa estancia del paraíso, podría decía por ahí Fray Bernardino, ¿no? Y otros, en ese sentido, cómo narran la experiencia a los que llegan y dicen, es que esto es otro mundo. Eso es, ¿no? Otro mundo, efectivamente. Ay, qué envidia de los que estaban y qué envidia de los que lo vieron. Fíjate, estas dos comuniones, vuelvo a repetir, aquí nadie está diciendo que sea bueno o que sea malo. Estas dos comuniones de estos dos mundos dejaron entrever dos situaciones muy fuertes. En lo social había costumbres y había cuestiones muy distintas, Miguel. Uh-huh. En Europa la mujer no estábamos ni en calidad de mascota. Exacto. Y aquí la mujer era el complemento del hombre. Así es. Aquí la mujer era sagrada porque era la que representaba en humano a la madre tierra, uh-huh. que era prolífica, que daba vida, y había un respeto fundamental por la madre. Uh-huh. En Europa las mujeres no calificábamos todavía para mascotas. Uh-huh. Entonces, a veces yo me pregunto con ciertas visiones de algunas personas, ¿de verdad quiénes eran los atrasados? Uh-huh. ¿Quiénes eran los que estaban atrasados? De hecho es algo que se sigue planteando, ¿no? Pues espero que no, pero yo me voy a enojar mucho. Se sigue planteando en ese tema, ¿por qué? Porque al final del día, ¿cuál era la cultura que había evolucionado? ¿O a qué le llamaríamos esa evolución? Uh-huh. Es una cultura que había desarrollado armas, que había desarrollado técnicas, estrategias de ataque, defensa, de conquista, o aquella cultura que había tomado para sí la naturaleza como rector de su mundo, ¿no? Y que todo lo que hacía, planeaba, planteaba, desarrollaba, emanaba de esta visión, ¿no? Entonces, yo creo que al final lo que hoy es América, independientemente del país como se llame, es el resultado de esta dualidad, de estas culturas tan distintas, tan dispares, pero además tan complementarias, finalmente, ¿no? Y bueno, además, decía yo, bueno, en cuanto al tema de las mujeres, uh-huh. la concepción era diferente. El tema del poder
wow, es un tema maravilloso. Así es. ¿Cómo se entendía el poder en Europa? En Europa se entendía que había un patriarca designado por el poder divino o por quien ganaba la guerra, como el emperador Napoleón, como algunos emperadores como Alejandro Magno, que formaban estos imperios que surgían a partir de la guerra. Y que al momento de que absorben el poder, los magnificas. Eso se quedó mucho en nuestra cultura. Hoy cualquier lépero tiene un puesto y ya quiere guaruras. Ah, sí, claro. Y ya pide chofer, Ajá. un jefe de unidad. Así es. No es merecido. Exacto. Bueno, eso se nos quedó. ¿Cómo era el poder en el México prehispánico? En el México prehispánico el poder se veía de la siguiente manera. La mayor parte de las culturas, es imposible porque me tardaría como 5 horas hablando de las culturas prehispánicas de todas y de cada una. Claro. Pero la organización social, más o menos en general, nos decía que se preparaba a quien iba a ser, los aztecas le llamaron Tlatoani. Estoy un poco peleada con alguna visión, ahorita les explico, ¿no? Pero el dirigente de la cultura, el patriarca, el consejo de ancianos, tenían una preparación sumamente fuerte. Tenían que ser sabios para decirte qué decir con un problema personal y para saber cómo iban a dirigir a la tribu en caso de una contingencia natural. Claro. Que era con lo que ellos luchaban, era con lo que ellos se enfrentaban. Las pocas enfermedades que había en América no les costaban la vida a todos porque ellos ya habían tomado una forma de... Mira, incluso voy a decir algo muy aventurado para que me vengan ahorita a quemar las muchachas que no defienden, las de Provida van a venir a quemarme, pero el aborto también era una forma de regulación de la población. Así es. En América. Cuando llegan las personas españolas que vienen con toda una visión, me van a matar también, pero voy a decir no católica, sino judio-cristiana, llegan aquí con otra construcción diferente. Entonces aquí nos ven, yo los invito a todos a hacer un ejercicio. Un día que estén ahí medio tristes, pónganse unos lentes amarillos, de estos que tienen mica amarilla. Y póntelos durante 5 minutos. Y en 10 ya no te vas a acordar que estabas deprimido. ¿En serio? En serio. Vamos a hacerlo. Te quitas esos lentes, pero no te vayas a poner unos rojos, porque te vas a empezar a pelear con todos. Ya. Y si te pones unos azules, va a llegar el momento en que ya ni escuches a nadie, vas a estar así. En el éxtasis, ¿no? Bueno, este ejemplo lo pongo para decir que los españoles venían con unos lentes que no correspondían a nuestra realidad. Claro. Y entonces vieron que un señor se paraba arriba de la pirámide y les hablaba a todos y le dijeron emperador. Y creían que iba a tener los mismos vicios y las mañas que los emperadores de su pueblo, ¿no? De allá de su tierra. Vieron una organización social y clasificaron clase baja, los artesanos, clase baja, los campesinos, clase baja, porque ellos así veían el mundo. Era su visión. Entonces, nos explicaron nuestro mundo, bueno, hoy día ha sobrevivido a nuestra cotidianidad, el mundo que nos explicaron ellos, porque destruyeron todo lo que tenían los indígenas. Lamentablemente mal conocemos a nuestros antecesores, a aquella cultura prehispánica, por lo que dicen que dijeron que dijo. Es correcto. ¿No? Y por eso tenemos una visión tan equivocada, tan errónea de esas culturas. Pero déjame hacer rápido un paréntesis para no ignorar a las personas que nos están haciendo varios comentarios. Eduardo Acevedo te envía saludos, dice que está interesante el programa. Gracias. Ya checamos, Sakura, el tema del audio, esperamos que ya nos estén escuchando mejor. Ana Flores, igual, te envía saludos. Ivonne Sánchez también te dice que es un programa excelente. Claudio Figueroa también le agrada. Y por otro lado, Farfán también nos señala, un compañero de otra estación de radio nos está escuchando. Qué bueno, muchas gracias, saludos. Y bueno, nos dice que está interesante el programa, sobre todo la forma en que se está abordando. Y bueno, más adelante retomo otros comentarios. Oye, ¿puedo mandar saludos? Sí, por favor, todos los que quieras. A ver si me sale Venga. Carl, thank you. I love too much.
Y los siguientes saludos a mis alumnos. Venga, todo. A mis alumnos que deben de estar ahí escuchándome. Les voy a hacer el examen de la clase de hoy. Porque si no estoy en físico, estoy en radio, ya se los dije. Y a todas las personas, bueno, a Luis Roberto González, que la vez pasada me escuchó, a Mario, a todas estas personas que con escucharnos hacen que nosotros podamos crecer. Así es. Muchas gracias a todos. Yo estoy muy agradecida con que me regalen una hora de sus oídos para externar todo esto que ha costado pues muchos años de estudio. Continuemos con esto. Excelente. Mira, Gabo Hernández que dice que está muy interesante el tema y de la página Nostalgias del Pasado. Qué bueno que se está hablando de esto. Eugenia Rocha, Josefín Santana, nuevamente Gabo Hernández, les agrada el programa, les agrada lo que se está platicando y bueno, ahora sí, continuamos. Bueno, pues entonces estaba yo en el tema de la construcción de estos dos mundos, ¿no? Así cuando es. llega uno, cuando llega el otro y traen sus lentes diferentes, ¿no? Y qué shock, qué shock. Hay una serie de narraciones y de cuestiones que no nos explican exactamente qué estaba pasando en el México prehispánico, porque cada una de las narraciones alude a intereses diferentes. Hay unas cuestiones que son verdaderamente o francamente imposibles de entender cuando uno lee por ahí las crónicas de la conquista que estuve leyendo hace pocos días. Estuve por aquello del Alzheimer, ¿no? Entonces estuve leyendo la crónica de la conquista. Y me encuentro muchas crónicas muy descabelladas, Miguel. Muy descabelladas. Entonces, les voy a contar una que me encantó. Venga. Y les prometo para la otra traerles el libro porque ahorita no lo iba a cargar. Estoy muy lejos, ¿no? Sí. Entonces, porque el libro es así, ¿no? Sí, entonces, me imagino. Dice, se escuchan al fondo el resonar de los tambores. Pac, 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 pac. Salimos al balcón y vemos que se postran en la base de las pirámides 3 personas, 2 hombres y una mujer. Y empiezan a subir la pirámide mientras los tambores los acompañan. A la luz de las antorchas suben por la pirámide. Claro. Al llegar a la cúspide, posan a la mujer sobre la piedra del sacrificio y el sacerdote, empuñando un cuchillo de jade, atraviesa su corazón, lo extrae con la palma de la mano y levanta el corazón aún latiente de la doncella. Paz, ¿no? Y yo me pregunto, bueno, ¿desde dónde lo están viendo? Claro. Porque ni Televisa con el homenaje a José José nos puso un zoom, ¿no? Digo, estaba narrándolo desde donde estaban los sacerdotes, que es hoy día el Museo de San Carlos. Entonces yo digo, o la visión humana se ha disminuido muchísimo, o estos tenían high definition en aquellos tiempos. Porque yo me pregunto, indígenas, después de una calle, con todo el protocolo de vestuario que tenemos hoy día, hombre, mujer y cosa, una calle ya no distingo. Con los aztecas tampoco. Cabellos largos, mantas, a lo mejor había alguna variación. Yo supongo que si prendían las antorchas es porque era de noche, ¿no? Digo, sí, era mi abuelita, ¿no? ¿Cómo voy a distinguir si es hombre o mujer? Claro. Bueno. Luego van subiendo la pirámide. Entonces ahí van, ¿no? Imagínate así todo así romántico, porque la narración es muy romántica, te lo juro. Sí, te faltaban los pétalos ahí. Claro, ¿no? Claro. Entonces van subiendo la pirámide y pácatelas. Le saca el corazón. Ay, Miguel, hoy día una operación a corazón abierto. Se utilizan 5 aparatos diferentes. Claro. Para poder abrir el La precisión. Y luego van a extraer el corazón aún latiendo. Y sobre todo lo ibas a empuñar y lo ibas a ver a esa distancia. Claro. Entonces, este es un ejemplo muy burdo. No voy a decir el autor, porque entonces sí me van a quemar en una verde. Y yo quiero sobrevivir un poco más de años. Pero es imposible que nos tradujera nuestra propia realidad de esa manera. Claro. No tenemos nosotros la capacidad de poder hacer una lectura muy real de lo que era ese México prehispánico. Lo que sí es cierto es que imagínate el shock de nuestros antepasados
cuando ven llegar personas armadas, hombres con armadura, hombres que a los que les pegas y no les pasa nada, que tus lanzas no les hace nada. Y yo creo que hubo algo que verdaderamente generó un shock y una crisis social. Y esto pocas veces se aborda. ¿Tú sabes cómo se hacía la guerra en el México prehispánico? Pues según las crónicas. No, esas no, porque ya vimos que bueno, no vengan. muy buena idea. A ver, platícamelo mejor. Bueno, ¿por qué crees que entrenaban a los caballeros, a los tlatoanis, en los centros especiales? O sea, unos se iban al Calpulli y otros iban al Tepochcali, ¿te acuerdas? ¿No? Así es. Bueno, entonces, todos tenían un entrenamiento distinto. Los únicos que dominaban todo el entrenamiento eran los que podían competir para ser tlatoanis. Entonces el tlatoani dominaba toda la herbolaria, dominaba toda la parte espiritual y dominaba todos los instrumentos de guerra. Y de esos no hemos tenido ya casi nunca. Pero ya bueno, casi no hay. No, ninguno. Bueno, ninguno que yo conozca. Sí, no. Puedo decir. A lo mejor no he estado muy pendiente de las noticias, pero hasta hoy no hay ninguno no que yo conozca con esas características. Claro. Entonces, resulta que estos ejércitos eran entrenados y acordaban un punto de guerra. Por ejemplo, nuestro adorado Tlalnepantla era un punto de guerra. Ay, que un día una historiadora casi me mata porque me dijo, la fuente, me tienes que dar la fuente. Pues yo creo que la fuente es todos los huesos que están ahí enterrados. Nadie se ha puesto a escribirlo, pero ahí están las armas y están los huesos y se percibe que ha sido una zona de guerra, ¿no? Porque estábamos en medio de los pueblos. Sí, además. Entonces era como un lugar natural. Entonces aquí la guerra era un asunto de que se iban los ejércitos allá, se enfrentaban allá, y el que dominaba al otro regresaba con esclavos. Y los que ya no regresaban, pues en paz descansen, ¿no? Sí los exhibían como trofeo, ciertamente, pero primero se habían muerto de los fregadazos durante la guerra. Claro. Nada de que los iban hacia poner en estacas como el conde Drácula, no. O sea, primero habían muerto en la guerra, habían luchado y se les daba la oportunidad de defenderse. Claro. Jamás había ataques por la espalda, porque era desleal. Y ahí viene una parte clave de lo que vengo a platicar hoy, porque todavía estoy entrando al tema. Perfecto, y ya casi estoy viendo los minutos como nos comen. Ay, qué bárbaro. Pero bueno, venga. Hay una parte clave. Esta parte clave es que para nosotros la guerra era una competencia para designar al más fuerte. La guerra no era para destruir. Y era muy desleal que llegaran los guerreros, por ejemplo, haz de cuenta que venían los tlaxcaltecas con los aztecas, ¿no? Y pues bueno, estaba lejos el camino. Claro. Primero los dormían bien, los acostaban bien, les daban de cenar, porque era falto de honor que tú te aprovecharas de su cansancio para derrotarlos. Era costumbre de los aztecas, porque ellos no iban a perder el honor. Aquí había dos valores fundamentales, el honor y la palabra, que no traían nuestros Cuaizlosespa, ¿no? Entonces, el honor era que no te voy a vencer porque me voy a aprovechar de tus debilidades. Te voy a vencer porque tengo la fuerza para hacerlo. Entonces, llega, descansa. Claro, llega nuestro muy estimado Hernán Cortés, ya es nuestro antepasado, y lo reciben y lo dejan dormir y los dejan y les dan de comer y esta persona dice, de aquí soy. Me confundieron con un rey. Ajá. Y eso cuentan las crónicas de la conquista. Me confundieron con un rey. Suponen que soy un rey. Entonces, ¿cómo le explicamos 500 y tantos años después, verdad? Es un poco complicado. Pero no, hay que ver que esta visión es diferente. No lo confundieron con un rey, era una cuestión de honor. No sabían de dónde te dieron venía. Ese trato de guerrero que podía enfrentarme y entonces recobra fuerzas, no quiero tener ventaja sobre ti, y en ese sentido él lo entiende desde su visión. Y en sus cartas dice que lo creyeron un rey, que lo recibieron como rey y que probablemente por su color, ¿no? Porque además aquí estábamos con el tema de Quetzalcóatl, que se rumora que era un vikingo, que bueno, ese es otro programa, ¿no? Pero bueno, entonces, esta visión hace, a la hora de contárnosla a los pueblos, nos hace ver como la visión de los caídos, ¿no? Somos los perdedores. No, señores, no. Teníamos una desventaja en armas tremenda,
Nosotros no luchábamos por deshacer la naturaleza, por vivir con ella. Nosotros no luchábamos por que una mujer fuera la mascota y el adorno de la familia y se viera bonita. La mujer era la compañera que luchaba de a diario. Los niños se educaban con rudeza y severidad, porque no podías permitir que esas criaturas perdieran el rumbo en el camino, porque no eran la vergüenza. Ellos estaban divididos por estadios, ¿no? Entonces, era la vergüenza de toda la tribu que alguien tuviera un mal comportamiento. Los parámetros éticos eran diferentes. Es más, Claro. aquí no había clases sociales. Así es. Aquí todos éramos iguales. Así es. Uno mismo Yo no se tenía más podría... obligación que otro. Así es. Y fíjate que es interesante porque finalmente la mujer y el guerrero tenían la misma importancia, así como tú lo señalas, de ahí del tema del colibrí, ¿no? El colibrí se tenía la idea de que... así es, de que era la reencarnación del hombre guerrero que había muerto en batalla y o la mujer que había muerto en una cuestión al momento de nacer un hijo, ¿no? De parir. Entonces, es una visión bien interesante que nos está planteando realmente esta cultura y que yo creo que vale la pena echarnos un clavado en la historia, darnos esos tiempos, pero no dejarnos llevar por esa visión que nos han mal vendido, o bien vendido, porque pues ya la adoptamos como propia, pero que tiene un origen fatal, como tú dices. Es la percepción de lo que creo que están diciendo, porque pues no hablo su lengua. Claro. El otro que me está traduciendo, quién sabe cómo me lo está traduciendo, interpretando, ¿no? claro. Y aparte, cómo estoy yo percibiendo. Entonces, se da una serie de fenómenos. Digo, la gente que se dedica a traducir textos entiende perfectamente cómo se puede llegar a distorsionar una y cómo en ese alfabeto de ellos, cómo se manejaba distinto, ¿no? Entonces, yo sí... Tío, a mí me encanta cuando vienes y hablamos de estos temas y yo te adoptaría diario, créemelo, para platicar. Nosotros es muy Tengo que estudiar interesante, porque ¿no? si no, no vaya a decir una barbaridad. No, está excelente. Pero además, digo, es un tema que a mí me apasiona. La historia además a mí me encanta, me apasiona realmente. Que alguna vez con Matos Moctezuma me pasé horas y horas hablando de estos temas. Alguna vez que tuve la oportunidad de platicar con León Portilla recientemente, se nos adelantó. Sí, no, bueno. Fue genial esa parte, lo extraño, ¿no? Ya no poder en algún momento decir, oye, vamos a charlar. Vuélveme a decir, sí. Ay, lo siento mucho. No, entonces, pero yo hubiera dado todo por conocerlo. sí, no, fue aquellos ratos que pues, el mismo ejercicio periodístico te da esas oportunidades, ¿no? Entonces, bueno, cuando tocamos estos temas y en la forma como los tocas tú precisamente, pues es lo que engancha, es lo que precisamente buscaríamos, ¿no? En la gente. Por ahí, el día 12 de octubre, más allá de salir a hacer pintas en las estatuas de que además es esta tan gente. humillante, pobrecitos de nosotros, Ujú. nos destruyeron. No. Exacto, no esa visión, volvemos del vencido, del caído. No, o sea, fueron varios factores que intervinieron, como bien lo sabemos, como bien lo dices, y que yo creo que tendríamos que comenzar a replantear cómo conmemoramos. Yo les decía la vez pasada, el 2 de octubre a mí me encantaría ver una conmemoración donde presentaran los universitarios todos los éxitos, todas las medallas, todos los premios que han logrado todas las universidades del país en diferentes áreas, como una forma de decir, valió la pena la gente que cayó el 2 de octubre del 68 y no salir a pintar, a gritar, a golpear por inercia, ¿no? Por mal manejo de tu frustración. Entonces, el tema de si los hombres y las mujeres, no, salir y convivir y establecer esos debates, esos foros donde hombres y mujeres nos podamos poner de acuerdo y que además los hombres ya nos quitemos esa idea de que nos la sabemos todas y que empecemos a trabajar todas las carencias que son innumerables, las carencias que tenemos como género, ¿no? Y como pues decía yo el programa pasado, ¿no? El machismo no está bien, pero no creo que a veces los machos se la pasen bien tampoco. Definitivo. Pero ya hablaremos de este tema. Será programa muy interesante. Entonces, pues como para ir concluyendo hoy, porque
los minutos nos ganan siempre. Me paso, ¿verdad? No, está excelente. Luego todo el mundo me dice, nos podemos quedar aquí. Nos podemos quedar aquí mucho tiempo porque es un tema interesante que no lo tocan regularmente desde estas visiones, ¿no? Nos vamos a la historia, al librito de historia común, ¿no? La historiografía, que mucho daño le ha hecho al país, ¿no? Y entonces, en lugar de empezar a rascar, ¿no? Creo que tendríamos que empezar a ser personas que rasquemos, diría Por eso les estoy dejando tantas dudas. Ajá. A ver, esta vieja está diciendo la verdad o está soñando. Exacto, porque ¿no? a través de toda esa dualidad de lo que expresamos, ¿no? O de lo que quiero entender, me permite como ir a buscar, ¿no? Como ir a buscar si es cierto o no es cierto, qué está pasando, cómo se está manejando. Entonces, bueno, yo creo que es una invitación a todos a que vayamos al Museo de Antropología, pero no nada más a las selfies, ¿no? Entender realmente la cultura mexicana. Y no nada más a oír a los... Yo decía la vez pasada, ¿no? Los guías de turistas tienen una visión sumamente, pues, reducida, con toda mi admiración, ¿no? Y respeto, pero sí, claro, es marketing. Los libros no hacen daño, aunque en ciertos lugares de educación los prohíban, los libros no hacen daño. Y siempre buscar una nueva interpretación. Vamos a aventurarnos, como lo hizo Colón. Claro. Que encontró todo un continente. Claro. Y aquí estamos. Claro. Vamos a aferrarnos como lo hicieron nuestros indígenas y no dejar perder lo que realmente es en esencia, porque nosotros seguimos aquí, o sea, nuestras tradiciones, nuestra cultura, todo sigue aquí. Claro. Poco se ha desplazado. Así ¿no? es. Y eso hay que reconocerlo. Sí. Que si hubiéramos ido a Estados Unidos, Miguel, no, porque ya aniquilaron a todos. De repente no falta quien me dice, oye, ¿por qué no nos conquistó Estados Unidos? No, cállate, o sea, no estaríamos no existiría. Aquí, Dios lo permita. No existiría, ¿no? Porque sí, efectivamente, ahí sí fue una cuestión de exterminio, de borrón y cuenta nueva, ¿no? Esto ya es mío. Mi tierra. Así es, y ese sentido de pertenencia te hace dueño de las vidas incluso de los que allí estaban, ¿no? Entonces, aquí todavía se dio esa chance de compartir, de convivir esas culturas, ¿no? Y yo insisto, creo que nada es bueno ni nada es malo en la vida, sino qué tanto sabemos aprovechar y qué tanto sabemos desperdiciar lo que está frente a nosotros. Dijera Durkheim, el padre de la sociología, el hecho social se trata como cosa. Exactamente. No podemos ponerle nuestros prejuicios. Así es. Ni los indígenas que pobrecitos, porque además ya basta de estarnos pobreteando, ¿no? Claro. Ni los malvados españoles ruines de barbas que vinieron a destruir. No. Qué bonito es lo que tenemos hoy. Claro. Qué sano es lo que tenemos hoy. Se ha mediado el papel de la mujer. Ajá. Se ha mediado, es maravilloso cuando tú descubres cómo los indígenas tienen esta cuestión de las mujeres, cómo este misticismo de curar, de esta sabiduría que además te llega, que internet ni que nada, te llega del cielo y dices, tómate un tecito de manzanilla y te sientes mejor. Claro. Toda esta sabiduría que en realidad tenemos. ¿Puedo hacer un comercial? Todos estar el quieras, próximo venga. 20 de octubre en el Aquelarre Nacional dando una conferencia sobre las mujeres en la Edad Media y la construcción de la visión de las brujas. Perfecto. Entonces voy a estar en una plaza que está en la esquina de Bolívar, en el Zócalo, pero ahí buscan el Aquelarre el 20 de octubre y ahí vamos a estar dando una conferencia. 20 de octubre, ¿a qué hora? Parece ser que es a las 12, no me han confirmado. Bueno, vamos vale en cuanto tengan la información nos la pasas, la subimos a la página para que te sigan y no se les olvide. Ahí va a estar Sara Díaz, con una visión bien interesante, porque siempre es importante como tú lo planteas y el tema, pues dime cuándo, a qué hora y yo me hago el espacio y también voy a darme la vuelta por allá, ¿no? Claro, es en Bolívar y... Es Bolívar, solo sé que es la esquina de Bolívar y la del Zócalo. Ajá. Ay, discúlpenme la imprecisión, pero las redes sociales el 20 de noviembre. El 20 de octubre. No, pero la calle es 20 de noviembre y Bolívar. No, espérame. La que está ya pegadita al Zócalo, que es 5 de mayo, das la vuelta. ¿Es Madero o 5 de mayo? Cualquiera de esas dos. No, esa está. Es 5 de mayo. Ajá.
Tacuba, 5 de mayo, cualquiera de esos. Atrásito de Perdón, está Cuba y Bolívar. Okay, Sí. okay. Entonces, pues ahí los espero, me va a dar mucho gusto. Excelente, y ya pondremos la información en la página para que podamos, para que podamos escucharte, seguirte, porque te insisto, siempre es bien interesante lo que tú realmente planteas, ¿no? Mira, Silvia Carignaño, desde Italia, muy interesante el Muchas tema. Gracias. Le gusta mucho cómo se está manejando. Espérame. Eugenia Rocha nos vuelve a decir, está padre el tema, cómo se está planteando, desde varias páginas que nos están siguiendo. Daniela Cousin también nos dice que está interesante la visión desde la que se está abordando esto. Linda de Sousa desde España nos dice, nunca me habían platicado esa historia, qué bueno que lo están haciendo. Padrísimo, y mira, sí, una artista en mis plástica redes muy sociales, interesante, Sara María ¿no? del Carmen Díaz. Ahí platicamos de todo lo que quieras, amiga. Entonces, pues mira, interesante entre tantas otras comentarios que nos están llegando por diferentes páginas, diferentes redes sociales en que estamos conectados. Y pues, ¿qué podríamos como empezar a concluir? Pues además de que necesitamos como 5 horas para ti. bueno, yo diría, nos descubrieron puros, nos descubrieron naturales, nos descubrieron sensibles, nos descubrieron creativos y nos descubrieron sabios. Así es. Llegaron fuertes, llegaron nobles, llegaron guerreros, llegaron conquistando. Eso es lo que yo diría. Vine, vi, vencí. Vine, vi, vencí. Sería esa parte. Pero yo diría, no nos vencieron. Hicimos una comunión perfecta entre Oriente y Occidente. Claro. Sí, porque además es interesante, ¿no? ¿Cómo lograr conciliar la visión estoico-judío-cristiana que traen los españoles? Bueno, ese es otro programa. ¿No? Sí, me imagino. Eso es lo interesante. No me quise meter con temas de religión porque luego ya fuera me andan aventando de cosas. Me imagino. Pero digo, ¿cómo es interesante? ¿Y cómo la logras combinar con lo que aquí se está pasando, ¿no? Así es. Con ese politeísmo que se planteaba, que no era tal como la religión como se vivía allá, porque aquí sí, había dioses, había toda una serie de situaciones, pero era una cuestión totalmente distinta. Y sabes una cosa muy interesante, que el tema de los sacrificios, no me quiero ir sin decir esto. Los sacrificios humanos nunca existieron. Así es. No éramos unos salvajes. Y aquí sí voy a aventar la pedrada y bueno, pues ya que me alcance el que pueda, ¿no? Fue una manera de justificar ante la religión cómo nos iban a matar, diciendo que éramos unos salvajes. Ese no es problema ni de los historiadores ni de los conquistadores, sino de las personas que fueron asumiendo el poder y haciendo las nuevas explicaciones de lo que pasaba en el nuevo continente. Así es. Hay muchísimas cosas de qué hablar todavía, hay muchísimas cosas que rescatar de cada una de las culturas, pero sobre todo, Miguel, hay que rescatar nuestro valor, nuestra pureza, hay que rescatar nuestra comunión con la naturaleza que a nosotros nos viene de manera genética. Y que urge para este país. Urge para todos. Sí, porque además todavía hoy te vas a Chiapas, por ejemplo, ¿no? Es una belleza de lugar, digo, todo el sureste. Es que respiras a los antepasados ahí. Exacto, yo me acuerdo ahí en Palenque, empiezo a caminar, te va llevando el lugar, está muy padre, ¿no? Como tú dices, empiezas a respirar la historia, el pasado a ellos, y de pronto alguien me dice, ya no siga caminando porque se va a perder si no lleva un guía. Y de pronto descubres que sí te metiste ya como a la selva, ¿no? Y es un tema así como, wow, ¿qué estoy haciendo aquí, no? Y ya, pero realmente te va absorbiendo, ¿no? Te deja. Porque además en el México prehispánico, bueno, las culturas prehispánicas hablaban de los seres de luz de la tierra. Entonces, conforme tú te vas entregando, ellos te van absorbiendo. Exacto. Y te van curando, y te van guiando. Eso. No hay otra cosa más que dejarte llevar.
Pero hay eso, que tener valor, eso. porque quién sabe si quieras regresar. Era la magia de María Sabina, ¿no? Así es, esa es la parte interesante. Y pues bueno, el tiempo inexorable, malo, grosero, No, yo lo siempre disfruto nos muchísimo. dice, ya, se acabó el programa. Sara, yo te disfruto enorme. Estás Muchas invitadísima y gracias. comprometidísima para Hay que que estés aquí. convencer a mi jefe. Dime dónde y cuándo, yo lo hago, con gusto. No, realmente siempre está este programa Puertas Abiertas, es tu programa Muchas y gracias. pues la gente que nos escucha siempre nos dice, ¿cuándo va de nuevo Sara? Y ya aquí está, yo les había dicho que pronto y hoy fue pronto. Entonces, amigos de Caldero Radio, Muchas amigos de gracias. Facebook, amigos de los grupos que nos están siguiendo por las redes sociales, no quiero mencionarlos porque luego omito nombres y me regañan, ¿no? Pero nostalgia del pasado por los viejos tiempos, vecinos Naucalpan y otros grupos por ahí que nos están haciendo el seguimiento, yo les agradezco enorme y les decimos gracias. El próximo jueves nuevamente un programa. Viene Stephanie Valle, una periodista, amiga, compañera de otros medios también, y pues viene a dar una visión bien interesante del el derecho y el periodismo. Está Ay, qué interesante. hermoso. Entonces, bueno, pues nos vemos el próximo jueves. Sara Díaz, excelente tu participación como todas las veces y yo te agradezco enorme, de verdad, tu participación este día. Gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta la próxima.